Amigos y amigas, ¿saben qué es lo más curioso de llegar a los 80 años? Que nadie te prepara para lo que realmente va a pasar. Y no hablo de arrugas o de canas, hablo de transformaciones profundas que ocurren en tu cerebro, en tu manera de sentir, incluso en cómo percibes el tiempo. Hace poco un paciente de 82 años me dijo algo que me dejó pensando. Walter, es como si me hubieran cambiado el disco duro. Y tenía razón. La ciencia ha demostrado que al llegar a esta edad suceden 8 cambios neurológicos y psicológicos que son completamente inevitables. Algunos te sorprenderán, otros te asustarán, pero todos son parte de una evolución natural que debemos entender. Quédate hasta el final, porque la número 7 es la que más me impactó en mis años de práctica clínica y créeme, cambiará tu perspectiva sobre el envejecimiento para siempre. Miren, llevo más de 40 años estudiando la psicología humana y si algo he aprendido es que envejecer no es solo un proceso biológico, es una revolución completa de tu sistema nervioso, de tus emociones, de tu identidad. Cuando llegamos a los 80, no somos simplemente versiones más viejas de nosotros mismos. Somos seres completamente diferentes. Y esto no es poesía ni filosofía barata, es neurociencia pura. Hoy voy a compartir con ustedes estas 8 transformaciones inevitables, no para asustarlos, sino para que comprendan lo que está pasando o lo que pasará, porque la ignorancia genera miedo, pero el conocimiento nos da poder. Antes de continuar, te invito a suscribirte y darle like a este video. Así que respiren profundo, ábranse a lo que viene y empecemos. La primera cosa inevitable que sucede al cumplir 80 años es algo que desafía toda lógica. El tiempo comienza a moverse de manera extraña y no es una percepción subjetiva, es un fenómeno neurológico real. ¿Alguna vez han escuchado a una persona mayor decir que el año pasó volando? Bueno, para ellos no es una exageración, es su realidad. Y la ciencia lo explica de manera fascinante. Resulta que nuestro cerebro mide el tiempo basándose en experiencias nuevas. Cuando eres joven, cada día está lleno de primeras veces. Tu primer beso, tu primer trabajo, tu primer viaje. Cada experiencia nueva crea una marca temporal en tu memoria. Por eso, los veranos de la infancia parecían eternos. Pero al llegar a los 80, la mayoría de las experiencias ya las has vivido. Tu cerebro entra en piloto automático, las rutinas dominan tu vida, y cuando hay pocas experiencias nuevas que registrar, el cerebro comprime el tiempo. Es como si editara una película, eliminando las escenas repetitivas. Un estudio de la Universidad de Duke demostró que las personas mayores de 80 procesan el tiempo hasta un 60% más rápido que los jóvenes. 60%. Imaginen eso. Un año para ellos se siente como 4 meses para nosotros. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Esta distorsión no solo afecta cómo perciben el presente, sino también cómo recuerdan el pasado. Los eventos de hace 50 años pueden sentirse más cercanos que lo que desayunaron ayer. La línea temporal se vuelve difusa, nebulosa. Tuve una paciente, Marta, de 84 años. Un día me dijo: Walter, a veces no sé si algo pasó hace 10 años o el mes pasado. Todo se mezcla y no era demencia. Era simplemente su cerebro reorganizando las prioridades de almacenamiento. ¿Y saben qué es lo más impactante? Que este cambio en la percepción temporal también altera la capacidad de planificación a largo plazo. Cuando un año se siente como un parpadeo, hacer planes para dentro de 5 años pierde todo sentido. Por eso muchas personas de 80 viven intensamente el presente, no por sabiduría filosófica, sino porque el futuro se siente abstracto, irreal. Déjenme darles otro ejemplo concreto. Tenía un paciente llamado Eduardo, arquitecto jubilado de 81 años. Me contó que solía planificar todo con meses de anticipación, pero ahora cuando alguien le pregunta qué hará el próximo verano, la pregunta le parece absurda. ¿El próximo verano? Eso está a años luz, me decía, cuando en realidad solo estaban a 6 meses.
Esta aceleración temporal tiene consecuencias profundas en cómo los octogenarios toman decisiones. Ya no posponen, ya no dicen algún día. Si quieren hacer algo, lo hacen ahora, porque ahora es lo único que se siente tangible y hay algo más que he observado. Esta distorsión temporal también afecta las relaciones. Cuando ves a tus nietos una vez al mes, para ti han pasado semanas, pero para ellos ese mes fue eterno. Por eso muchos abuelos se sorprenden de lo rápido que crecen los niños. No es que los niños crezcan más rápido, es que el tiempo del abuelo se mueve a otra velocidad. Esta desincronización temporal crea brechas de comunicación enormes. El joven dice, te llamé hace 3 días, como si fuera una eternidad. El anciano piensa, 3 días, si fue ayer. Ambos tienen razón, desde sus respectivas percepciones temporales. Pero esperen, porque esto apenas es el comienzo. La segunda transformación inevitable es una de las más liberadoras y también de las más problemáticas. El filtro social que te hizo comportarte bien toda tu vida simplemente se apaga. A los 80 años, la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que te dice, no digas eso o mejor cállate, comienza a perder eficiencia y esto no es algo malo per se. Es una reorganización de prioridades cerebrales. ¿Recuerdan a ese abuelo que dice exactamente lo que piensa, sin importar las consecuencias? No es que se haya vuelto grosero, es que su cerebro dejó de gastar energía en filtrar cada pensamiento antes de verbalizarlo. La amígdala, el centro emocional del cerebro, también cambia su funcionamiento. A los 80 responde menos a estímulos negativos y más a positivos. Esto se llama el sesgo de positividad del envejecimiento. Suena bonito, ¿verdad? Pero tiene su lado oscuro. Por un lado, las personas mayores son más felices en general. Dejan de preocuparse por cosas triviales, ya no les importa lo que piensen los demás. Liberan años de resentimientos acumulados. Es hermoso de ver, pero por otro lado, este mismo mecanismo los vuelve más vulnerables. ¿Por qué creen que los estafadores atacan a personas mayores? Porque su cerebro no detecta las señales de peligro social con la misma eficacia. Ven bondad donde hay manipulación. Confían donde deberían dudar. Tengo un caso que me marcó profundamente. Rodolfo, 81 años, empresario exitoso toda su vida. Un día llegó a mi consulta devastado. Había perdido sus ahorros por una estafa que cualquier persona más joven hubiera detectado en segundos. Me dijo, Walter, no entiendo qué me pasó. Yo era tan desconfiado antes. Le expliqué que su cerebro había cambiado, que no era tonto ni ingenuo, era simplemente un octogenario con un sistema de detección de amenazas recalibrado. Y eso no significa debilidad, significa transformación. Esta pérdida del filtro también explica por qué muchas personas mayores expresan amor de manera más directa. Te dicen te quiero sin rodeos, te abrazan más fuerte, lloran con más facilidad. El barniz social se cae y lo que queda es emoción pura. Déjenme contarles sobre otra paciente. Gloria, 83 años. Toda su vida había sido reservada, casi fría emocionalmente. Fue educada en una época donde mostrar afecto era signo de debilidad. Pero a los 80 algo cambió. Empezó a abrazar a sus hijos, a decirles cuánto los amaba, a llorar en las reuniones familiares. Sus hijos estaban desconcertados, pensaban que tenía Alzheimer, pero no. Era simplemente que su cerebro había decidido que ya no tenía sentido seguir conteniendo las emociones. ¿Para qué? Para mantener una imagen que ya no importaba, para seguir cumpliendo expectativas sociales de una época que ya pasó. Y aquí está la paradoja. Esta ausencia de filtro los hace más auténticos, pero también más vulnerables al rechazo. Cuando expresan amor y no reciben respuesta, el dolor es más agudo. Cuando dicen su verdad y son ignorados, la herida es más profunda, porque ya no tienen las defensas psicológicas que antes los protegían. He visto a pacientes devastados porque dijeron te quiero a un hijo, que respondió con un ok distraído. Para el hijo fue solo una interacción más. Para el padre de 80 fue un puñal en el corazón. Porque cuando ya no tienes filtros,
Tampoco tienes amortiguadores emocionales. ¿Es esto bueno o malo? Ninguna de las dos cosas. Es inevitable, es parte del proceso. Y entenderlo nos hace más compasivos con nuestros mayores y con nosotros mismos cuando lleguemos ahí. La clave está en comprender que esta vulnerabilidad no es patológica, es humana. Es lo que quedó después de que se cayeron todas las máscaras que nos pusimos para sobrevivir en sociedad. Es la esencia pura de una persona que ya no tiene tiempo ni energía para fingir. Pero hay algo aún más profundo que ocurre en el cerebro. La tercera transformación inevitable es una de las más temidas, pero también una de las menos comprendidas. La memoria se vuelve radicalmente selectiva. Y no estoy hablando de Alzheimer. Estoy hablando de un fenómeno normal del envejecimiento con un propósito profundamente humano. A los 80 años, el hipocampo, esa estructura cerebral que se encarga de formar nuevos recuerdos, ha perdido cerca del 20% de su volumen. 20%. Es como si tu disco duro tuviera menos espacio para almacenar información. Pero lo fascinante es esto, el cerebro no olvida al azar. Hay un patrón, una lógica, un criterio de selección que revela mucho sobre cómo realmente funciona la mente humana. ¿Qué recuerdos se conservan? Los que tienen carga emocional, los que te definieron, tu primer amor, el nacimiento de tus hijos, esa conversación que cambió el rumbo de tu vida. ¿Y qué se borra? Los detalles mundanos, lo que comiste el martes pasado, el nombre de esa persona que conociste en una fiesta hace 3 meses, la contraseña que acabas de cambiar. Es como si el cerebro dijera, tengo espacio limitado, así que voy a conservar solo lo esencial, y lo esencial no son los datos, son las experiencias que construyeron tu identidad. Recuerda a un paciente, Ernesto. A sus 83 años, no recordaba dónde había dejado las llaves 5 minutos antes, pero podía recitar, palabra por palabra, el poema que le escribió a su esposa en su luna de miel hace 60 años. Cada verso, cada coma. ¿Era demencia? No. Era priorización cerebral. Pero hay algo aún más inquietante y a la vez hermoso en este proceso. El cerebro no solo conserva, también edita. Tiene la capacidad de reescribir el pasado, suavizando los traumas y amplificando los momentos felices. A eso la ciencia lo llama reminiscencia positiva y es un mecanismo de supervivencia psicológica. Si recordáramos cada dolor, cada traición o cada pérdida con la misma intensidad original, sería imposible seguir viviendo. El cerebro lo sabe y hace ajustes. Una de mis pacientes, Isabel, recordaba su infancia como maravillosa, pero sus hermanos decían que había sido difícil, marcada por un padre alcohólico y violento. ¿Quién tenía razón? Probablemente ambos. Ella había reconfigurado sus recuerdos para poder vivir en paz. Y no hay nada de malo en eso, porque el cerebro no miente cuando edita recuerdos, está haciendo terapia consigo mismo. Procesa décadas de experiencias y extrae lo que necesita para seguir adelante. Es un acto de autocompasión neurológica. Otro paciente, Fernando, recordaba su matrimonio de 50 años como perfecto. Su esposa había muerto 2 años atrás. Pero sus hijos me confesaron que hubo infidelidades, peleas, años de distancia. ¿Estaba negando la realidad? No. Estaba reescribiendo la historia de su vida de una forma que le permitiera honrar el amor más allá de las imperfecciones. Y eso, lejos de ser una distorsión, es profundamente sanador. Porque al final, ¿qué es más real? ¿Los hechos objetivos o la experiencia subjetiva? Para el cerebro octogenario, lo que siente es lo que importa. Este fenómeno también explica por qué las personas mayores a veces parecen estar en otro mundo. No están confundidas. Están viajando entre tiempos, el presente y los recuerdos vívidos del pasado, que para su mente son igual de reales. ¿Has visto alguna vez a un anciano mirando al vacío sonriendo solo? No está perdido. Está visitando un recuerdo tan poderoso que cobra vida en su interior. Y en ese instante, ese recuerdo es su realidad. Recuerdo a una paciente, Dolores, de 85 años. Durante las sesiones a veces se quedaba callada con la mirada fija. Pensé que se había desconectado, hasta que un día le pregunté, ¿dónde estabas? Y me respondió, en el jardín de mi casa de infancia. ¿Puedo oler las rosas?
Puedo sentir el sol en mi cara. Eso no era una alucinación, era una memoria tan vívida que activaba las mismas áreas cerebrales que la experiencia original. Su mente había borrado la línea entre el pasado y el presente, y ella era feliz allí. La memoria no desaparece a los 80, se transforma, se concentra, se vuelve poética, selectiva, protectora, y nos obliga a replantearnos qué significa realmente recordar, porque quizá recordar no sea revivir los hechos, sino extraer el significado, reconstruir la identidad y encontrar paz con lo vivido. Y en ese sentido, el cerebro octogenario recuerda mejor que el joven. Recuerda lo que importa. Y eso nos lleva al siguiente cambio inevitable. La cuarta transformación inevitable que ocurre a los 80 años es profundamente paradójica. Mientras muchas personas se vuelven más solitarias por las circunstancias, su necesidad psicológica de conexión humana se intensifica como nunca antes. Y esto tiene una base neurobiológica clara. A esta edad la producción de oxitocina, la hormona del apego y la conexión, se vuelve irregular. El cerebro la libera en ráfagas intensas durante las interacciones significativas, pero se agota rápidamente cuando falta el contacto humano. Es como si el cerebro dijera, no sé cuánto tiempo me queda, así que cada abrazo, cada conversación profunda, cada gesto de intimidad, cuenta el doble. He visto esto una y otra vez en mi consulta. Personas que en su juventud fueron independientes, casi ermitañas, a los 80 se transforman. Llaman a sus hijos 3 veces al día, necesitan escuchar voces, ver rostros, sentir presencia. Es biología pura. El cerebro octogenario sabe algo que los jóvenes aún no comprenden, que el aislamiento es más letal que el cigarrillo o la obesidad. Estudios recientes lo confirman. La soledad en personas mayores de 80 aumenta el riesgo de muerte prematura en un 50%. 50%. El cerebro lo sabe y activa alarmas. Por eso muchos ancianos parecen demandantes de atención. No es manipulación, es supervivencia. Recuerdo a Antonio, un paciente de 85 años. Había sido militar, un hombre estoico, fuerte, autosuficiente, pero un día llegó llorando a mi consulta porque su hijo no había contestado su llamada en 2 días. Me dijo, Walter, me siento patético. Antes podía estar solo meses sin problema. Le respondí, no eres patético. Tu cerebro cambió. La neuroplasticidad funciona en ambas direcciones. Y necesitar conexión humana no es debilidad, es la expresión más pura de nuestra naturaleza. Pero aquí viene lo verdaderamente preocupante. Vivimos en una sociedad que castiga esta necesidad. A los ancianos que buscan compañía los llamamos dependientes. Les decimos que sean fuertes, que no molesten, y ellos lo interiorizan. Se avergüenzan de su necesidad natural de conexión. Se aíslan y mueren más rápido. No de enfermedades físicas, sino de hambre afectiva. Déjenme ser más claros, el aislamiento social en los octogenarios no solo afecta el estado de ánimo, afecta su sistema inmunológico, aumenta la inflamación crónica, acelera el deterioro cognitivo. Es literalmente tóxico a nivel celular. Recuerdo a Amelia, una paciente de 84 años, viuda desde hacía 3 años. Sus hijos vivían lejos y solo la visitaban en Navidad y cumpleaños. Ella decía que estaba bien, pero su cuerpo contaba otra historia. Infecciones recurrentes, presión arterial fuera de control, pérdida de peso inexplicable. Los médicos no encontraban nada, hasta que un día me dijo, Walter, paso días enteros sin hablar con nadie. Le hablo al televisor, a las plantas, a las fotografías, y lo entendí. Su cuerpo se estaba apagando por falta de contacto humano. Le propuse algo sencillo, asistir 3 veces por semana a un centro comunitario, tomar café, conversar, jugar cartas. En 2 meses, su salud mejoró drásticamente, no porque recibiera nuevos medicamentos, sino porque su cerebro recibió lo que necesitaba, presencia humana. Este cambio también se refleja en un tema del que casi nadie habla, la sexualidad. Sí, la sexualidad a los 80 cambia, pero no desaparece. Se transforma, se vuelve menos genital y más afectiva. El deseo de ser tocado, abrazado, acariciado, se intensifica.
Recuerdo a Carmen, 82 años. Entre lágrimas me confesó: echo de menos que alguien me tome de la mano. Mi esposo murió hace 5 años y nadie me ha tocado desde entonces. Me siento invisible. Esa frase me destroza cada vez que la recuerdo, porque revela una verdad cruel. Tratamos a los ancianos como si fueran asexuados, como si ya no necesitaran intimidad física, y la necesitan, desesperadamente. El contacto físico libera oxitocina, reduce el cortisol, regula el ritmo cardíaco, mejora el sueño. No es un lujo, es una necesidad fisiológica. Negársela a los octogenarios es condenarlos a un sufrimiento silencioso. He visto cómo en algunas residencias, cuando se implementan programas de terapia de contacto, masajes simples, tomarse de las manos, abrazos al saludar, los pacientes mejoran notablemente. No por la medicina, sino porque vuelven a sentirse vistos, sentidos, vivos. El cerebro octogenario anhela conexión con la misma intensidad con la que un adolescente busca amor. Y esto debería hacernos replantear cómo cuidamos a nuestros mayores. No necesitan solo medicinas ni comida, necesitan presencia, conversación, contacto, amor tangible, porque cuando no lo reciben, algo dentro de ellos se marchita, poco a poco, silenciosamente. Y nosotros lo llamamos vejez natural, pero no es natural, es abandono emocional. Y aún hay algo más inquietante, algo que sucede en el cerebro, que cambia para siempre la manera en que experimentamos la realidad. La quinta transformación inevitable es quizás la más contraintuitiva y la más liberadora. El miedo a la muerte disminuye dramáticamente, y esto no es resignación ni depresión. Es un cambio neurológico real, un cambio que transforma la relación con la propia mortalidad. Estudios de neuroimagen muestran que en personas mayores de 80 años, la amígdala responde cada vez menos a estímulos relacionados con la muerte. Es como si el cerebro dijera: ya me cansé de tener miedo. Es hora de aceptar lo inevitable. Y esto genera una paz que los jóvenes no podemos comprender. He hablado con cientos de octogenarios sobre la muerte. La mayoría me sorprende con su serenidad. No están desesperados, no están aterrorizados. Están curiosos, preparados, incluso expectantes. Uno de mis pacientes, Julio, de 87 años, me dijo algo que jamás olvidaré. Walter, el miedo a la muerte es un lujo de los jóvenes. Nosotros ya no tenemos energía para ese miedo. Y además, hemos visto morir a tantos que ya no nos parece algo tan terrible. Esa última parte es crucial. A los 80 has perdido a tus padres, probablemente a tu pareja, a muchos amigos, tal vez incluso a algún hijo. La muerte dejó de ser una abstracción. Es una compañera cotidiana y la familiaridad reduce el miedo. Pero hay algo más profundo ocurriendo. El lóbulo frontal, encargado de la planificación a largo plazo y la anticipación, reduce su actividad. Esto significa que el cerebro deja de proyectarse constantemente hacia el futuro. Y si no te proyectas hacia el futuro, la muerte pierde su carácter amenazante. Los jóvenes tememos a la muerte porque nos roba potencial. Nos arrebata todo lo que podríamos haber sido, hecho, experimentado. Pero a los 80, el potencial se ha convertido en experiencia vivida. Ya no hay un algún día, ya no hay pendientes, o al menos, los pendientes ya no pesan tanto. Esto no significa que los octogenarios quieran morir. Significa que han integrado la muerte como parte natural de la existencia. La han normalizado. Y eso les da una libertad existencial que nosotros no tenemos. Recuerdo una conversación con Rosa, 84 años. Me dijo: antes, cada dolor en el pecho me aterrorizaba. Pensaba: es el infarto, me voy a morir. Ahora siento el dolor y pienso: bueno, si es hoy, que sea, y el dolor se va más rápido. ¿Se dan cuenta? La aceptación de la mortalidad tiene efectos terapéuticos reales. Reduce la ansiedad, disminuye el estrés, permite disfrutar el presente sin la sombra constante del futuro. Déjenme profundizar en esto con otro caso. Tenía un paciente, Héctor, 89 años. Había sido médico cirujano, pasó su vida salvando vidas, luchando contra la muerte. Pero a los 89
Su relación con la muerte cambió completamente. Un día me dijo, Walter, he empezado a pensar en la muerte como un descanso merecido. He trabajado tanto, he luchado tanto. ¿Sabes qué? Estoy cansado y no me da miedo descansar. Eso no era depresión, era aceptación, era sabiduría. Era un hombre que había hecho las paces con su finitud. Pero ojo, esto tiene una contraparte compleja. Algunos octogenarios experimentan lo que llamo cansancio vital. No es depresión clínica, es una fatiga existencial. Han vivido tanto, han experimentado tanto, que simplemente están listos. Y esto genera dilemas éticos tremendos. ¿Cómo distinguimos entre depresión tratable y cansancio vital legítimo? ¿Cuándo respetamos el deseo de ya no querer seguir? No tengo respuestas fáciles. Nadie las tiene. He tenido pacientes que me han dicho, Walter, no quiero suicidarme, pero si me duermo esta noche y no despierto, estaría en paz con eso. ¿Cómo respondo a eso? ¿Les digo que están deprimidos? ¿O reconozco que hay una diferencia entre querer morir y estar listo para morir? La línea es delgada, muy delgada, y requiere una evaluación cuidadosa. Pero lo que he aprendido es que no todo deseo de finalidad es patológico. A veces es simplemente humano. Lo que sí sé es esto. El miedo a la muerte no define la calidad de vida. A veces, liberarse de ese miedo es lo que permite vivir los últimos años con plenitud, sin ansiedad anticipatoria, sin pánico existencial, solo presencia, solo ahora. He visto octogenarios hacer cosas increíbles precisamente porque ya no temen a la muerte. Viajan solos, dicen verdades incómodas, rompen relaciones tóxicas, persiguen sueños postergados. Porque, ¿qué puede pasarles? Que se mueran ya no es una amenaza, es una certeza aceptada. Y esa aceptación los libera de maneras que nosotros, los que aún tememos, no podemos imaginar. Es como quitarse una mochila de 50 kilos que has cargado toda la vida. De repente puedes caminar más ligero, respirar más profundo, ser más tú mismo. Tuve una paciente, Pilar, 86 años, que después de aceptar su mortalidad se volvió la persona más viva que conocí. Empezó a pintar, a escribir cartas a sus nietos, a perdonar viejos rencores. Me dijo, Walter, ahora que sé que me voy a morir, finalmente sé cómo vivir. Esa es la paradoja hermosa del envejecimiento. La proximidad de la muerte puede enseñarte a vivir mejor que toda una vida de huir de ella. Y eso nos lleva a la sexta transformación, que para mí es la más controvertida. La sexta cosa inevitable que sucede a los 80 años es la más difícil de explicar y también la más difícil de vivir. Tu identidad, esa sensación de quién soy yo, comienza a fragmentarse. Y luego, si tienes suerte, se reconstruye en algo completamente nuevo. Toda tu vida construiste una identidad basada en roles. Padre, madre, profesional, hijo, esposo, amigo. Pero a los 80 muchos de esos roles han desaparecido. Tus hijos ya no te necesitan. Te jubilaste hace años. Tal vez perdiste a tu pareja. Tus padres murieron hace décadas. Entonces, ¿quién eres? Esa pregunta, que suena filosófica, tiene consecuencias neurológicas reales. El cerebro tiene una red neural específica llamada red de modo predeterminado. Se activa cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestra identidad. En personas mayores de 80, esta red muestra patrones inusuales. Se activa de manera más difusa, menos enfocada. Es como si el cerebro dijera, ya no estoy seguro de quién soy. Y esto genera una crisis existencial silenciosa. Pocos la reconocen. He visto pacientes brillantes, exitosos, que a los 80 se sienten irrelevantes, como sombras de lo que fueron. Y el dolor de esa pérdida de identidad es tan agudo como cualquier dolor físico. Miguel, ingeniero retirado de 83 años, me dijo, Walter, cuando era ingeniero sabía quién era, ahora soy solo un viejo, y viejo no es una identidad, es una etiqueta que me pusieron los demás. Esa frase resume el drama de millones de octogenarios. La sociedad les quita sus roles productivos, pero no les ofrece una identidad alternativa significativa. Simplemente los archiva en la categoría anciano y asume que ahí termina la historia. Pero aquí viene lo fascinante.
Algunos octogenarios logran reconstruir su identidad de manera radicalmente nueva. Dejan de definirse por lo que hacen y empiezan a definirse por lo que son. Es una transición del hacer al ser, y esto requiere un trabajo psicológico profundo. Requiere soltar el ego, el apego al pasado, la necesidad de seguir siendo relevante según parámetros externos. Requiere encontrar valor en la simple existencia. Tuve una paciente, Beatriz, que logró esta transición de manera hermosa. A los 81 me dijo, ya no soy la profesora que fui, ya no soy la madre que cría hijos, ahora soy simplemente Beatriz. Y Beatriz es alguien que mira, que escucha, que ama, que existe. Y eso es suficiente. Me dio escalofríos escucharla, porque había logrado algo que la mayoría de nosotros no logramos en toda una vida, liberarse de la necesidad de ser algo para alguien. Simplemente era. Pero no todos lo logran. Muchos se quedan atrapados en la nostalgia de lo que fueron. Viven en el pasado, porque en el presente no encuentran una identidad satisfactoria. Y eso es una forma de muerte en vida. Esta fragmentación de identidad también explica por qué algunos octogenarios cuentan las mismas historias una y otra vez. No es solo pérdida de memoria, es un intento de reconstruir su identidad a través de narrativas del pasado. Cada vez que cuentan la historia de cómo conocieron a su esposa o cómo construyeron su negocio, están diciéndose a sí mismos, así es quien fui, eso me define. Y necesitan contarla múltiples veces, porque su cerebro necesita reforzar esa narrativa identitaria constantemente. Es como si cada día despertaran y tuvieran que recordarse a sí mismos quiénes son. Esto nos obliga a replantear cómo interactuamos con los ancianos. Cuando tu abuelo te cuenta por 10ª vez la misma historia, no te está aburriendo. Te está pidiendo ayuda para mantener intacta su identidad. Y la respuesta compasiva no es, ya me contaste eso, es escuchar. Otra vez, con paciencia, con amor. Porque en ese acto de escucha le estás diciendo, tu historia importa, tu identidad existe, eres real. Y ahora llegamos a las dos últimas transformaciones que realmente lo cambian todo. La séptima transformación inevitable es esta. La empatía se expande de manera casi mística. A los 80 años, muchas personas desarrollan una capacidad para comprender el sufrimiento ajeno que no tenían antes. Y esto no es solo madurez emocional, es un cambio en cómo el cerebro procesa las experiencias de otros. Las neuronas espejo, esas células cerebrales que nos permiten sentir lo que otros sienten, se vuelven más activas en ciertas regiones del cerebro octogenario. Es como si después de 8 décadas de experiencia humana, el cerebro hubiera creado un atlas completo del sufrimiento y la alegría. He visto pacientes que en su juventud eran egocéntricos, transformarse en personas profundamente compasivas a los 80. No porque hayan leído libros de autoayuda, porque su cerebro cambió. Una de mis pacientes, Lucía, 86 años, me dijo, ahora cuando veo a alguien sufriendo, lo siento aquí, en el pecho. Antes lo entendía con la cabeza, ahora lo siento con todo el cuerpo. Este aumento de empatía tiene un lado hermoso. Los octogenarios pueden convertirse en faros de sabiduría emocional para sus familias, pero también tiene un lado doloroso. Sienten el sufrimiento del mundo con una intensidad que puede ser abrumadora. Y esto nos lleva a la octava y última transformación inevitable. La trascendencia se vuelve urgente. A los 80 años, la mayoría experimenta lo que Erik Erikson llamó la crisis de integridad versus desesperación. Es el último desafío psicológico de la vida, encontrar significado en todo lo vivido o hundirse en el arrepentimiento. El cerebro octogenario busca desesperadamente respuestas. ¿Valió la pena? ¿Dejé algo importante? ¿Amé lo suficiente? ¿Fui amado? Esta búsqueda se manifiesta de maneras sorprendentes. Algunos se vuelven religiosos aunque nunca lo fueron. Otros buscan reconciliaciones. Muchos desarrollan un interés repentino por dejar un legado, escribir memorias, grabar videos, contar historias familiares. No es nostalgia, es una necesidad neurobiológica de cerrar el círculo, de encontrar coherencia narrativa en 8 décadas de existencia. Tuve un paciente, Alberto, ateo toda su vida. A los 82 empezó a asistir a la iglesia. Cuando le pregunté por qué, me dijo, no sé si creo en Dios, Walter, pero necesito creer que esto significó algo.
que no fue solo ruido y furia. Esa necesidad de significado es universal a los 80, y los que logran encontrarlo viven sus últimos años en paz. Los que no, se consumen en amargura. Entonces, ¿qué aprendemos de estas 8 transformaciones? Primero, envejecer no es deteriorar.